días. Gracias por su fiel sintonía en su programa Salud al Aire. Les saluda la doctora Noely Peralta y el día de hoy vamos a estar conociendo un poco más acerca del control del estrés y la salud emocional. Para ello contamos con la visita de un especialista en el área que nos va a ayudar a aclarar muchas dudas y por supuesto contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Y para ello el día de hoy contamos con la valiosa visita del licenciado Piero Ramos. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Placer. Y vamos a empezar conociendo un poco acerca de su trayectoria en el mundo de la psicología. Cuéntenos de inicio cómo decide estudiar psicología. Bien, la verdad es que ha sido bastante curioso porque normalmente en el rubro donde uno se mueve de muy chico, principalmente en nuestro país, es un poquito complicada hasta cierto punto, ¿no? O sea, o se era bueno o se era malo. Había que elegir entre cualquiera de las dos. Sin embargo, pues doy muchas gracias a Dios por las enseñanzas, siempre por la guianza de mi mamá. Ella siempre me decía que ser bueno vale la pena. El bien paga muy bien. Entonces decidimos pues entrar a la universidad con mucho esfuerzo, siempre con metas a futuro, con la meta de poder enfocarnos hacia el futuro. La verdad es que costó mucho, ¿no? A veces no había dinero para ir a estudiar, a veces no había pues el ánimo para ir. Sin embargo, me gusta siempre mencionarle a los chicos cuando los atiendo que hay una diferencia entre la actitud y la aptitud. Hay chicos que me dicen, Eli, yo quiero estudiar medicina. Entonces le digo, muy bien, tienes la actitud. Entonces les digo, bueno, vayan al hospital, vayan a una sala de emergencias, van, miran sangre y se desmayan. Sí. Entonces tienen la actitud, pero no tienen la aptitud. A veces siempre es necesario poder hacer una introspección, poder revisarse dentro de uno y realmente verificar que no solamente sea la actitud, sino que también sea la aptitud, que ambas estén fusionadas para que podamos llegar a nuestras metas. Y bueno, la verdad me gustó mucho, la psicología siempre me atrajo cuando miraba películas, cuando miraba entrevistas que le hacían algunos psicólogos, cuando miraba documentales. La mente es algo maravilloso. Un psicólogo decía que el poder de la mente sobrepasa al poder del cuerpo. O sea, que hay dolores, hay situaciones que se pueden controlar a través de la mente. Y esto no se trata de algo mágico o de algo de hipnosis. No, se trata de que a través del control de nuestra mente, de la disciplina, podemos llegar al control de nuestro cuerpo. Qué bonito, Piero, escucharlo con esa pasión hacia su profesión. Y bueno, como en todas las áreas, nos enfrentamos día a día a retos. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta Piero en esta profesión? Yo diría que hay varios retos, ¿no? Primero, el hecho de que la psicología, como la medicina, como la biología, como todas estas áreas, nunca son como ciencias al 100%, porque todo el tiempo van cambiando. Todo el tiempo. Solo en las revistas de psicología salen muchos documentales, muchos estudios donde se cambia, donde a veces se tiene una percepción y luego se vuelve a cambiar. Por eso el DSM, que es el manual de diagnósticos, se va renovando, porque hay algunas enfermedades que se consideran enfermedades como tal, como trastornos como tal, y luego pasa el tiempo y la sociedad se va adaptando a esas situaciones y va cambiando y se va modificando. Alguien decía una frase muy interesante, decía que lo que una generación tolere, la otra generación lo permite. Por ejemplo, hay enfermedades como la depresión, sin dudas. Es una enfermedad muy fuerte, una enfermedad muy seria y que ahora, es la enfermedad de nuestros tiempos. Ahora la gente, para ellos decir, no, tengo depresión, es algo normal. Es algo como que se está habituando la gente y no es correcto. Porque como tal es una enfermedad, es un trastorno, es una problemática seria. Así que adaptarse. Charles Darwin decía que no sobrevive la especie más fuerte, sino el que se logra adaptar a su ambiente. Adaptarse al ambiente de todo lo contemporáneo de la psicología es complicado, pero requiere de mucho estudio y dedicación. Ese es un muy buen reto, ese es el primer reto que todo psicólogo tenemos. Y hablando de eso, de estas enfermedades que nos está mencionando, ¿cuáles son las más comunes en su área? Bueno, la depresión como tal es una enfermedad bastante seria, es de las más comunes que se maneja tanto en el joven como en los niños incluso y también en el adulto. Principalmente en las amas de casa se maneja mucho la depresión porque les cuesta un poquito
comprender que lo que ellas hacen también es un trabajo. El ser ama de casa es un trabajo muy, muy, muy fuerte y lastimosamente no es remunerado como tal. Entonces, normalmente me ha tocado atender a algunas amas de casa con bastante depresión. Otro de los problemas que se da también bastante es el estrés. El estrés, si bien o mal, es una reacción natural de nuestro cuerpo, pero a veces se lleva a límites donde la gente opta por el suicidio, por alejarse de los demás, por estar solo en un lugar. Opta por discutir en la calle, ¿no? Por eso vemos tanta situación en la calle. Manejar en Tegucigalpa por la mañana es todo un reto, ¿no? La gente va discutiendo, va alegando, va peleando. Una, porque van tarde a trabajar y también que estamos en sobrepoblación. Entonces todo esto genera como un estrés más allá de lo normal. O sea, todos tenemos un estrés natural, pero como que nos llevan al límite. Porque vivir en nuestra sociedad contemporánea, en Tegucigalpa, es complicado, ¿no? El peligro en la calle, hay que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que salir adelante, tengo que hacer... Todo esto genera un estrés. Yo diría que el estrés y la depresión son bastante fuertes en nuestro rubro. O sea, es algo que se está dando y es algo que de una u otra forma todos lo estamos padeciendo. Incluso hasta nosotros mismos que somos psicólogos y sabemos cómo se tiene que manejar, incluso nosotros mismos lo estamos padeciendo. Y qué importante, Lick, porque a veces estas cosas pasan desapercibidas. Totalmente. Lo que nos mencionaba de las amas de casa también, o sea, quizás usted en su casita no se puede dar cuenta de que alguien está padeciendo de estos trastornos y qué importante, pues hoy vamos a aprender más acerca de eso. Claro que sí. Y cuéntenos, ¿cómo recuerda la psicología anteriormente? ¿Ha evolucionado? Por supuesto, la psicología evoluciona todo el tiempo, desde sus inicios hasta la actualidad, obviamente ha evolucionado. Recuerde que tenemos diferentes teorías, diferentes áreas, diferentes ramas, y cada una se especializa en un algo determinado. En el caso de la psicología clínica, pues obviamente es la atención cara a cara con el paciente, poder verificar cómo se puede ayudar al paciente, qué trastornos tiene, de dónde vienen y todo lo demás. En el área social, pues se trata mucho, Casa Alianza, el INFA, trabajan mucho con esto. En el área social su visión es bastante amplia, en poder acoger a niños que están en la calle, que tienen problemas, atender familias que están en la calle. Médicos Sin Frontera también trabaja mucho en esto. Bueno, es el área industrial, donde habemos psicólogos que estamos específicamente en un lugar para poder contratar personal. La psicología es muy amplia y todo el tiempo evoluciona. Lo que hoy nos puede servir, quizá mañana no nos va a servir. Porque recordemos que la evolución existe como tal. A lo mejor la hemos malinterpretado y entendemos que la evolución, descendemos del mono, esa es la evolución. No, ese es un error. Esa es una mala interpretación de la teoría de la evolución, ¿no? La evolución consiste en que nos vayamos adaptando. Y físicamente se nota en algo muy sencillo. Si usted puede observar videos, puede observar algunos artistas en los años de los 40, de los 50, eran hombres como muy velludos, tenían como mucho cabello. Hoy por hoy, pues, algunos somos como lampiños. Y es parte de la evolución. O sea, la evolución se nota en pequeñas cosas como estas. Y la adaptabilidad. Si ponemos a una persona de 1940 y le damos una revisada y él viajaría al futuro y nos mira ahora a nosotros en nuestros celulares. Y ahora tenemos un ausentismo selectivo. Nos ausentamos de forma selectiva por estar en nuestros celulares, ¿no? Así es. Entonces, nótenlo en las familias. Usted va a comer a cualquier lugar. Papá está con el celular porque está respondiendo cosas del trabajo. Mamá está con el celular porque está mirando qué compra en Facebook, sí, ¿no? El chico está jugando algún juego. Y la otra niña está viendo dónde va a ir, está chateando con sus amigos. Entonces hay un ausentismo selectivo. La gente no está compartiendo, sino que está metida en su mundo. Y si trajéramos a una persona en 1940 y lo ponemos a ver, no sabría especificar qué es esa cajita, qué es ese aparato en el cual están totalmente enfocados. ¿Sí? ¿Qué están haciendo y por qué no están platicando entre sí? ¿Y por qué no conversan? Exacto. Entonces, evolución es adaptarse, ¿no? Y no solamente adaptarnos, sino saber controlar la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Normalmente en la universidad me toca dar charlas sobre la tecnología y hay una pregunta, yo siempre les digo, ¿qué es para ustedes el Internet? ¿Qué son para ustedes las redes? ¿Son amigas o enemigas? Y la pregunta es muy fácil, que todo depende de su punto de vista. El Internet, como la tecnología, es como un cuchillo. Es una herramienta que fue diseñada para prepararse una rica ensalada, para cortar carne, pero también puede servir para lastimar a otra persona, ¿sí? No es su función, pero también puede funcionar para eso.
Entonces, lo mismo es el Internet. Tú puedes buscar una prédica de algún famoso pastor, de algo que tú quieras saber, algo que te interese, como puedes buscar contenido inadecuado. Cosas que no te van a edificar, cosas que no te van a beneficiar ni psicológicamente, ni físicamente, de ninguna forma. Y se puede obtener tanto cosas positivas como cosas negativas que pueden llegar a afectar bastante a Por supuesto. una persona. Y todo depende del control que nosotros mismos le demos. Así es. O que nuestros hijos, en este caso, le den, ¿no? Es complicado. A veces, con mi hija tenemos a veces un pequeño percance que cuando le damos el celular para que juegue, se pega de tal forma que cuando uno se lo quita comienza a llorar y comienza a gritar. Entonces, es muy simple. Lo que se debe hacer es eliminar totalmente ese factor del celular, ¿no? Hasta que ellos se puedan desintoxicar. Al final termina siendo como una droga, del cual hay que desintoxicarse y tratar de enfocarse en otra dirección. Importante porque eso es lo que estamos viendo día a día Totalmente. en todas las familias hondureñas. Claro que sí. Y cuéntenos, de ser posible estudiar una especialidad, ¿qué le gustaría, Ali? El área clínica, sin dudas. El área clínica me apasiona porque se trata cara a cara con la persona, cara a cara con el paciente. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? Bueno, hay dos factores importantes que me encantan de mi profesión. Uno de ellos es el factor intrínseco que hay donde tú ayudas a los demás y a lo mejor alguien dice, bueno, es importante, el dinero es importante, sin duda. El dinero es muy bueno y cuando a mí me pagan, pues obviamente económicamente digo, muy bien, ese es el pago y con esto puedo lograr salir adelante, mantener a mi familia, cumplir con pagos, todo lo demás. Pero más que esto, dejando un poquito de lado el factor económico, creo que el pago que se obtiene del paciente cuando tú lo miras recuperado, cuando tú ves a un muchacho que supo que con la orientación vocacional que le diste eligió la carrera ideal. Yo trabajo en la Universidad José Silvio del Valle, donde le damos orientación vocacional a los chicos. Entonces los chicos llegan, me dicen, Lick, no sé qué estudiar, se les aplica un test y cuando unos años después se les mira a ellos en la carrera y se acerca uno, Lick, muchas gracias, porque hace mucho tiempo usted me dijo que esta era mi carrera, me siento muy bien y voy para adelante. El pago que se siente de forma interna, lo agradable que se siente cuando tú dices, ayudé a esta persona, eso no se puede pagar económicamente. Cuando llega una persona y le ayudas a salir de su depresión. Esto no se trata de que somos magos, de que... No, simplemente es que nosotros como psicólogos somos como una linterna que alumbra el camino para que la gente mire mejor y pueda caminar. El paciente como tal, la persona como tal es quien lo va a caminar, ¿sí? Nosotros solo enfocamos y decimos, mira, creo que lo mejor que tú puedes hacer es esto y esto, estás en esta etapa, en esta situación de tu vida. Lo que hacemos es como desanudar un nudo y darle una mejor orientación. Ese pago cuando la persona está mejor, cuando ya cambió, cuando se siente diferente, ese es un pago que no es monetario, es algo increíble. Muy importante, y muy gratificante. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que hoy tenemos la visita de Lick Piero, quien es psicólogo. Y hoy estaremos hablando del estrés, un mal que muchos expertos lo conocen como la enfermedad silenciosa. Vamos a empezar primero definiendo qué es el estrés. Bueno, el estrés es una alteración en nuestro cuerpo a nivel mental, a nivel físico, incluso nos puede afectar a nivel emocional. El estrés como tal se define como algo silencioso porque la persona no sabe cuándo empieza a padecerlo o no puede definir cuándo es un estrés positivo o cuándo es un estrés negativo. Simplemente el cuerpo lo recibe como tal. El estrés es algo que no se puede eliminar al 100% de nuestro cuerpo. El estrés es algo que es una reacción natural de nuestro cuerpo, al igual que el hambre, al igual que el sueño, al igual que cualquier otra función básica del cuerpo. Es una reacción natural, una reacción química de nuestro cuerpo. El estrés en la antigüedad nos ayudaba a poder sobrevivir, ¿no? Cuando se mira una situación de peligro, el estrés es el que activa la alarma y dice cuándo huir, cuándo correr para poder sobrevivir. Es una reacción natural del cuerpo. Ahora bien, como tal, es una exigencia que va más allá de una exigencia natural. Como, por ejemplo, los chicos que van en último año tienen que hacer examen del himno, tienen que ir a test, tienen que hacer tareas. Entonces, es una exposición que ellos tienen hacia el estrés en gran manera. Entonces,
lo que sucede es que se alteran, ¿no? Y empiezan a ser irritados, empiezan a enojarse con sus padres, empiezan a estar molestos todo el tiempo, o en el peor de los casos dicen, bueno, no voy a hacer nada. O sea, el cuerpo tiene muchas reacciones, la mente ante el estrés reacciona de muchas formas. Algunos pueden reaccionar de forma agresiva, otros de forma tan pasiva que no hacen absolutamente nada, ¿no? El estrés como tal puede causar a una persona un efecto dominó donde diga, no voy a hacer nada. Y se acuesta totalmente en su cama y no hace absolutamente nada. Porque la mente tiene diferentes formas de reaccionar ante el estímulo del estrés. Y eso depende de cada persona, ¿verdad? Claro, por supuesto. De la crianza y de su temperamento. Así es. Antes no se escuchaba mucho hablar del estrés. ¿Es una enfermedad reciente? No, el estrés siempre ha estado. Ajá. Lo que pasa es que el estrés, al igual que cualquier enfermedad, se descubre en cierto punto y la persona empieza a categorizarlo. Los psicólogos o los psiquiatras o los doctores empiezan a categorizarlo, a darle categorías. Es decir, bueno, cuando tú tienes esto y esto, estás padeciendo estrés. El estrés siempre ha estado. Y si no, miremos la historia, ¿no? Miremos las guerras. Las guerras fueron causantes de estrés a nivel mundial, a nivel general. Lo que aconteció después de la guerra, ¿no? Incluso se le llamó estrés posguerra. Cuando la gente venía de Vietnam y venía con esos problemas, tenía un estrés posguerra, porque venían sumamente personas estresadas de allá, de estar con armas, estar a punto de morir, y venían totalmente estresados aunque ya estén en un lugar más tranquilo. El estrés yo diría que es tan viejo como la humanidad. Desde el hombre que buscaba comida, que buscaba un animal para cazar y poder comer, desde ahí se activaba con el estrés positivo para poder cazar al animal, su presa, y llevar comida a su casa. El estrés es tan viejo como la humanidad. Entonces se puede considerar, Lee, que la caracterización del estrés es una enfermedad de la modernidad. Podría decirse, a lo mejor la hemos caracterizado o categorizado en la actualidad, como que conocemos más en la actualidad. Okay. Antes era algo muy silencioso que nos dañaba y nos mataba, pero en la actualidad conocemos un poco más de ella. Puede ser también por la difusión de las redes sociales, ¿verdad? También, y tiene mucho que ver con el área de la ciencia y la tecnología que se está abriendo. No sé si lo notas, pero antes la gente creía que cuando ibas al psicólogo, está loco, va al psicólogo porque está loco, ¿no? Y eso era muy común. Claro, era algo muy común decir, ¿y dónde está llevando a su niño? No, al psicólogo. Híjole, tiene problemas graves. Ahora notamos que para ir al psicólogo no necesitas tener un problema grave, simplemente es porque quieres desahogar, porque quieres hablar, necesitas una orientación vocacional, necesitas alguien que te ayude, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios físicos y psicológicos que presenta una persona que está padeciendo de estrés, Lee? Bueno, son bastante multivariados, ¿verdad? Tanto el físico como los psicológicos. En el aspecto psicológico, yo diría que se sufre una como metamorfosis, donde tú decides, bueno, como por ejemplo, ir a un programa de televisión, donde te van a grabar en vivo, donde vas a hacer una determinada entrevista. Te causa un nivel de estrés. Entonces tienes dos formas de enfrentarlo, la positiva o la negativa. Tú dices, no quiero salir en la tele, me da mucha pena, me voy a equivocar, me siento feo conmigo mismo, y te agarras estrés negativo, ¿no? Que se llama distrés, y empiezas a enfocarte más en el aspecto negativo, hasta que tú dices, no voy a ir. Y empiezas a aplazarlo, pones cualquier excusa, mientes, y dices, no voy a ir. Puedes enfrentarlo de esa forma negativa o puedes enfrentarlo de una forma positiva y decir, hombre, voy a ir. Me gustaría poder conversar, sé mucho del tema, me encantaría decirle a las personas que nos están viendo por televisión que hay una cura, que hay una solución, que se puede tratar, que no es algo del otro mundo, que es algo natural, que se sufre, que lo podemos tratar. Entonces dices, no, voy a ir y voy a hablar del tema. Y te enfrentas. Puedes tomarlo desde esos dos puntos de vista, desde el aspecto de vista psicológico, ¿no? Puedes hacerlo positivo o negativo, ¿no? Entonces, que por cierto, el estrés positivo se llama eustrés. Nos viene a apoyar, nos viene a impulsar, a impulsar. No tiene nada que ver con el distrés. El distrés es algo negativo y que nos agobia. En general, ambos son estrés como tal, pero uno tiene un enfoque positivo y otro tiene un enfoque negativo. A eso vamos, licenciado. Entonces, ¿existe el estrés bueno y el estrés malo? Por supuesto, por supuesto. Recuerda que cuando tú vas a hacer algo, necesitas un poco de estrés. Necesitas algo que te impulse a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes de medicina, dicen, híjole, mañana tengo un examen de anatomía o una clase complicada, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Me acuesto a dormir
y voy así mañana al examen. Entonces ahí es donde entra el estrés positivo y dice, no, tengo que ponerme pilas, tengo que repasar el libro, tengo que estudiar, tengo que ver mis apuntes, tengo que ver algún video en YouTube, tengo que hacer algo. Entonces ese estrés positivo, ¿no? El eustrés me lleva a estudiar más, a enfocarme más en mis estudios y a poder orientarme mejor. En cambio, el estrés negativo es cuando tienes tanto estrés y tú dices, te empiezas a agobiar. No, a veces llegas a la casa y dices, miras la casa hecha un desorden. Ay, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que lavar los trastos, tengo que hacer tal cosa. Pero primero voy a dormir, ¿sí? Te acuestas, te levantas muy tarde y dices, primero voy a comer. Y empiezas a postergar, ¿no? Empiezas a tener, a postergar las prioridades, a enfocarte en cosas que están más abajo, que realmente importan, pero no como importan lo que está, no hay una jerarquía, no sigues el orden jerárquico, ¿no? Entonces te estresas tanto y dices, no, la verdad es que no lo voy a hacer. O te estresa de tal punto que comienzas a llorar, comienzas a sentirte melancólico, depresivo, comienzas a entrar en un estado de shock, comienzas a sudar, comienzas a tener palpitaciones, un poco de taquicardia, se te resecan los labios, etcétera, ¿no? Entonces al final no haces lo que deberías de hacer porque estás muy estresado, porque estás enfocado en el aspecto negativo de la tarea que tienes pendiente. Al final termina afectándolo porque se le da prioridad a cosas que no son importantes en el momento y ahí es donde afecta el estrés. Claro que sí, la terminología para no darle el orden prioritario a las cosas se llama procrastinación, donde tú dices, me ha pasado con algunos chicos en la universidad que llegan y me dicen, Lick, llegué tan crudo al examen que no hice nada. Pero si tú ya sabías que el examen era el lunes, ¿qué hiciste el viernes, sábado y domingo? La verdad, Lick, es que mira, me dice, el viernes llegué y en vez de ponerme a estudiar dije, no, voy a relajarme. Se relajaron el viernes. El sábado se levantaron muy temprano a estudiar, a la 1 de la tarde. Dios mío. Y se levantaron, comieron, se fueron a jugar fútbol con sus amigos, que no es que esté mal. Sin embargo, no está en el orden jerárquico de prioridades, ¿no? Se fueron a jugar fútbol con sus amigos, regresaron súper tarde, llegaron a comer y se durmieron. El domingo dijeron, no, hoy sí voy a estudiar. Y el domingo, en vez de ponerse a estudiar, dijeron, voy a echar una partidita en la Xbox o en la Play. Se pusieron a jugar, se llevaron todo el día. El lunes en la mañana van en el bus del colegio repasando a la carrera. Claro, llegan al examen, su mente está bloqueada. Porque procrastinaron, no estaban enfocados en la prioridad principal, ¿no? La procrastinación, yo diría que es una forma de nuestro cerebro, de nuestra mente, de hacerle frente al estrés también, ¿no? Tratar de distraernos de la tarea principal que nos genera mucho estrés. Entonces, no, vamos a distraernos, vamos a hacer otras cosas. Creo que ese sería un factor también a tomar muy en cuenta. No procrastinar, sino que tener un orden jerárquico, tener listas de lo que debemos hacer en orden de prioridades. ¿Qué es más importante para los jóvenes, por ejemplo? ¿Estudiar o jugar muchas horas a la Xbox? No es que esté mal, te lo repito. Sí. Yo tengo una Xbox, yo juego. No está mal, pero hay prioridades que hay que cumplir. Entonces, creo que los jóvenes, un consejo para los jóvenes es que tengan una lista donde ellos puedan enfocarse, donde tú puedas ver cuáles son las prioridades. ¿Qué es lo que debes de hacer primero? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el orden jerárquico para poder hacer las cosas? No es que esté mal, no es que te vengo a decir aquí que es del diablo jugar en videojuegos. No se trata de eso, sino que hay prioridades, hay cosas y llevan un orden que tienes que hacer. Primero los estudios, tienes que aprender a obedecer, tienes que aprender a que tu cuarto esté limpio. Y mira, si tú haces todo eso, te vas a desestresar. Te lo puedo asegurar. Cuando tú entras a un cuarto y tú miras todo desordenado, desde ahí te das cuenta cómo está esta persona por dentro. ¿Sí? Entonces, tener en orden nuestro cuarto es algo que nos beneficia, no nos permite estar estresados. ¿Sabes dónde están las cosas? Haber estudiado antes, previo a un examen, con un día o 2 días antes de anticipación, o con una semana, ¿por qué no? Eso evita que tengamos estrés y que vayamos mejor a un examen. Si las amas de casa, por ejemplo, ellas tienen muchas tareas, muchas labores que hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Se acuestan a las 12, a la 1 de la mañana, terminando de trapear, terminando de lavar la loza. ¿Por qué no dejarlo para mañana? ¿Sí? Con que tú laves un par de loza y lo demás puede aguantar para el día de mañana. Una de mis prácticas yo la desarrollé en la Fundación Teletón. Y ahí traté con bastante adulto. Y vi que los adultos mayores, se preocupan por cosas como que la comida esté hecha, que los trastos estén limpios, que la casa no esté dada vuelta, sino que la cocina esté limpia. Se preocupan porque el cuarto del hijo esté limpio, cuando es deber de uno de hijo asear el cuarto, no de tu mamá. Se preocupan por tantas cosas. Y no es que esté mal preocuparse. El problema es que
hay que hacerlo por partes. Otro del problema del estrés también es que te hace que lo hagas todo acelerado y a lo mejor no lo hagas bien. Lo haces en el menor tiempo posible, pero no lo haces de calidad, ¿sí? Entonces es bueno, como les decía, tanto para los jóvenes como para las amas de casa, que tengan una lista donde digan, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Dejar la comida hecha para mañana? Sí, esto es importante. Pero no es tan importante lavar los trastos. Los voy a lavar mañana temprano cuando me levante. Así van a aprender a relajarse, a poder hacer las cosas a su tiempo y en su espacio. Importante esto que nos está mencionando el licenciado, y sé que muchos en casa también se van a sentir identificados porque a más de alguno nos ha pasado una de las situaciones que nos acaba de mencionar. Claro que sí. Entonces, qué bueno que tomen en cuenta los consejos de él. Y vamos a hablar también del estrés postraumático. ¿Cuál es ese tipo de estrés, Lee? Cuénteme. Bueno, el estrés postraumático es un poquito complicado de diagnosticar porque todos después de un trauma padecemos estrés. Es natural. Por ejemplo, hay personas que tienen una operación. Tienen estrés antes de la operación porque saben que pueden morir, ¿sí? Y dejar a sus seres amados. Como ya después, cuando despiertan de la anestesia, tienen un estrés porque viene la recuperación, porque les dolió mucho la operación, viene toda esa dieta, todo lo que tú tienes que hacer, ¿no? Para poder recuperarte. Entonces, cuando se sufre un trauma, obviamente siempre va a haber un estrés que viene después del trauma. Después de un accidente, te voy a hablar de mi caso. Yo tuve un accidente en una motocicleta. ¿Sí? Tuve un accidente, nos caímos, iba con mi novia, la que actualmente es mi esposa. Íbamos en el bulevar y tuvimos un accidente. Un taxi nos atropelló. Y bueno, yo terminé con 12 puntos en la cabeza, ¿no? Y recuerdo que, bueno, llegaron los doctores, la ambulancia nos llevó al doctor, nos atendieron muy bien y toda la cuestión. Y luego traté de volverme a subir a la moto, como a los 4 o 5 días después, y me temblaba todo el cuerpo. Decía, pero yo sé andar en moto. Yo no fui que me metí, fue que me accidentaron. Entonces, yo puedo andar en moto, ¿qué me pasa? Y me temblaba todo el cuerpo. Y cuando me bajaba, las piernas me temblaban. Obviamente había un estrés después del trauma del accidente. Es algo normal. Ahora, para nosotros los psicólogos es muy importante enfrentarnos a nuestros propios temores. Bueno, también para ustedes en general. Es importante enfrentar nuestros temores cara a cara. Bueno, ¿qué hice? Empecé a andar más en motocicleta, claro, con más precaución y con mucho miedo. Al final, pues, terminé venciendo el temor, sin duda, pero yo diría que en general, para las personas que tienen estrés postraumático, que sepan que es una reacción natural del cuerpo, que es algo que va a venir después de cualquier trauma. Lo que ustedes, a lo mejor, mi consejo para ustedes es que enfrenten esa situación, enfrentarla. Por ejemplo, las personas que tuvieron un accidente, las personas, incluso esto se da hasta en personas que tienen un divorcio. Hay personas que están divorciadas, tuvieron un trauma y no pueden conocer a alguien más porque tienen ese estrés del trauma que les dejó un divorcio. ¿Qué les podría aconsejar? Muy simple, que lo enfrenten cara a cara, que se den al cariño, que se den hacia otras personas, que puedan enfocarse, que puedan ser personas que a lo mejor le den la oportunidad a los demás, que puedan darse la oportunidad. Mira, el estrés tiene muchos factores importantes que debemos de tomar en cuenta. Y uno de ellos es que el estrés nos empieza a abrazar de tal forma que se vuelve nuestro dueño. Y el estrés no termina siendo una parte de nosotros, sino nosotros una parte del estrés. Y eso ya se convierte en un problema, en un trastorno, en algo muy delicado. Una vez que tu mente abraza el estrés y que el estrés te invade todo y te inunda, es muy difícil salir de ahí. No es imposible, pero sí es muy difícil. Necesitas mucha terapia, mucha voluntad propia, necesitas mucho deseo para salir adelante. Si tú estás ahí, yo te voy a recomendar algo. El primer paso que tienes que hacer es reconocer que estás ahí. Uno de los pasos que siempre se les menciona a las personas que tienen una adicción es reconocer que ellos digan, yo soy adicto a X sustancia y quiero cambiar. Ese es el primer paso. Porque hay personas que están en la negación, no, yo no estoy estresado, estoy bien. O no, yo no soy adicto, estoy bien. Y al final sí son adictos, al final sí están estresados. Pero el primer paso es reconocerlo, ¿no? Y querer cambiar, querer modificar. De ahí para allá todo lo demás es difícil, es trabajoso, pero el primer paso es el más difícil. Aceptar que estás en esa situación y querer cambiar. Ese es el paso más difícil. Es bastante crítico, doctor, y vamos a seguir comentando esto después de esta pequeña pausa comercial.
seguimos conversando con nuestro invitado del día y conociendo más acerca del estrés. Lic-Piero, hemos escuchado últimamente a niños en edad escolar que dicen, tengo estrés. Cuéntenos, ¿existe el estrés escolar, el estrés infantil? Claro que sí. Nuestros niños, nuestros jóvenes, hoy se enfrentan a una sociedad más complicada que la que nosotros nos enfrentamos. No sé si tú tienes mi edad, pero nosotros aprendimos a jugar landa en la calle, jugábamos mable, jugábamos chimiricuarta, cosas que ahora los chicos, ¿qué es eso, no? No saben qué es. Ahora ellos están tan metidos en su mundo, en la tecnología y están tan invadidos. Hay algo nuevo que se ha venido dando, que no es nuevo como tal, sino nuevo porque lo hemos nombrado hasta hace poco, y es el bullying, ¿no? El bullying en las escuelas genera mucho estrés. Y el bullying no existe solo de parte de mis compañeros hacia mí, hacia los niños, sino que también existe de parte del maestro, ¿sí? En algunas ocasiones existe de parte del maestro. En otras ocasiones existe el bullying dentro de la familia, donde el papá hace bullying, donde la mamá hace bullying. Y a veces no nos parece, pero es algo tan sencillo. Desde el momento que tú estás haciendo tareas y tu mamá te dice, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué sos tan tonto? ¿Sí? Es una forma de agresión. Entonces el niño siente que le hacen bullying en la casa, ¿sí? Entonces es una muy mala forma de disciplinar, es una muy mala forma de corregir. Los chicos de hoy en día sufren un estrés porque hoy por hoy la gente es un poquito bastante plástica, ¿no? Se tiene que tener un estándar para poder ser guapo, para no estar en la friendzone, como lo dicen algunos chicos, ¿no? Entonces tienes que tener el pelo de cierta forma, tienes que tener la cara de cierta forma, no tienes que tener acné, tienes que ser muy delgado. O si no, miren la preocupación que hay actualmente por ser delgado. La gente se mira una lonjita en el espejo y entra en depresión. Y se estresa y dice estoy gordo, pero no deja de comer. Entonces la sociedad de una u otra forma nos da algunos límites que si no los cumplimos entramos en estrés. Más para los niños de hoy en día. Son tan susceptibles los niños. Son tan susceptibles, sin contar que en las escuelas tenemos un sistema educativo bastante antiguo. Al niño se le llena de tareas. Tengo múltiples quejas de los padres que llegan, de los padres a los cuales les doy atención, que llegan y me dicen, Lic, es imposible que yo pueda compartir un rato con mi hijo y con mi familia. Yo les pregunto, ¿por qué? Porque desde que ellos llegan a las 3 de la tarde de la escuela, hacen tareas hasta las 7, 8 de la noche. Yo vengo a las 6, 7 de la noche, los miro haciendo tareas todavía y vengo a dormir y ellos a dormir también porque están súper cansados. Esto es de lunes a viernes. Y el viernes los maestros dejan tantas tareas que les abarca desde el sábado en la mañana hasta el domingo en la tarde. ¿Sí? Entonces, creo que estamos en un sistema educativo un poquito antaño, un poquito que como no es que ya pasó de moda, sino que hay otras metodologías. Hay países que están implementando el no dejar tareas. Hay países que están implementando que los chicos elijan qué carrera realmente quieren estudiar, qué quieren estudiar en las escuelas. Nótalo en el Oriente. En el Oriente, los chicos de 0, si no me equivoco, desde que ellos van a la escuela, de 0 hasta los 8 años de edad, no aprenden matemáticas, no aprenden su idioma, no aprenden las reglas del idioma, de la gramática, no aprenden álgebra. Lo que ellos aprenden son valores, ética, conducta, cómo dirigirte dentro de la escuela. Tienen características tan importantes que nosotros lastimosamente somos un país tercermundista que no podemos abarcar esto, no porque no somos tercermundistas por nuestras riquezas, sino por nuestra mentalidad. Mira, en algunas escuelas, por ejemplo en China, tienen la característica de que el maestro como tal, en la mañana, él es un maestro, cumple su rol de maestro, pero a la hora del almuerzo, él es un amigo más de ellos y todos comen en el aula. Los chicos sacan su comida y comparten con el maestro y el maestro es un amigo, ¿sí? A la 1, a las 2 de la tarde que ya se van para su casa, no tienen aseadoras, sino que ellos comienzan a limpiar la escuela. El maestro y los alumnos comienzan a limpiar la escuela. Parte de la disciplina con lo que son educados. Por supuesto. Definitivamente tenemos que evolucionar también a nivel de educación en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Dile a un maestro de nosotros que limpie su salón de clases después de dar clases. ¿Cuál sería su reacción?
ojo, sin ánimo de juzgar, porque sí hay una minoría que ejerce la profesión como tal, pero también hay una gran mayoría que necesitamos sacarnos el chip de la cabeza, donde el maestro no tiene que solo pararse a dar clases, sino también ser parte. Eso desestresa al alumno, eso desestresa a los chicos, que nosotros seamos parte de su vida. Sigmund Freud decía que la transferencia y la contratransferencia, que es cuando uno se siente con una empatía con su paciente, donde las emociones del paciente te afectan a ti y viceversa. Esto no es correcto al 100% porque obviamente tú no puedes dejarte involucrar totalmente por lo que el paciente te está contando. O en el caso, si eres un maestro, no puedes dejarte que te afecte al 100% lo que tu alumno te está contando. Pero sí es importante que haya una conexión emocional, que tú te puedas conectar con tu alumno, que nosotros podamos conectarnos con nuestro paciente. Esto va a hacer que el estrés de una otra forma del alumno pueda bajar. No es lo mismo que te enseñen a hacer una división. Digan, no, mira, tienes que hacer esto. Busca el múltiplo. A ver, vamos a usar frijolitos. Vamos, trabajemos juntos. Que le hables con paciencia. A que tú le empieces a decir, eres un tonto, no entiendes, tú no sabes, eres igual que tu papá de torpe, eres un tonto, no te vuelvo a ayudar. Si tú empiezas con esta situación, el niño va a tener tanto estrés que su mente se va a bloquear. Así es. ¿Sí? Recuerdo que yo estuve en una escuela donde lastimosamente la maestra no tenía un nivel de pedagogía óptimo. Y ella decía, estaba tan engañada, y ella decía, muy bien, los que saben matemáticas, que son los inteligentes, pásense para acá. Los que más o menos la manejan, pásense para acá. Y los tontos que no saben matemáticas se me pasan para acá. Y ella daba la clase, en el pizarrón estaba acá, y ella daba la clase volteando a ver a los que le entendían a la matemática. Y a los demás nos daba la espalda. Y al final nosotros entre compañeros comentábamos y decíamos, ¿somos tontos? Sí, no, somos tontos. ¿Qué hacemos? No, salgámonos del aula, ¿no? ¿Qué hacemos? No, vamos a fumar, sí, vamos. Y se empieza a crear una teoría tonta, por decirlo así, donde tú te sientes que eres torpe, que como no te da la matemática, eres un torpe y que nunca te va a funcionar y que nunca vas a rendir y que no eres nada. Sin embargo, Howard Gardner, un maestro de psicología en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, él menciona aquí la inteligencia no se mide solo porque tú seas bueno para las matemáticas. Si eres bueno, bien por ti. Pero él ramificaba la inteligencia en 8 tipos de inteligencia. Hablaba de la inteligencia kinestésica, que son estos jugadores de fútbol americano, de básquetbol. Tienen inteligencia kinestésica, tienen una inteligencia corporal, ¿no? Hablaba de la inteligencia lógico-matemática, que es gente que es muy buena en las matemáticas. Hablaba de 8 tipos de inteligencia, de varias. Pero él mencionaba 2 en particular. Y una es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La intrapersonal es cómo tú controlas tus propias emociones, ¿sí? Una consulta te hago a ti. Sé que yo soy el entrevistado, pero te hago una consulta. ¿Alguna vez has sentido ganas de golpear a otra persona? ¿Como humano? Sí, quizás. Por supuesto, pero no, ¿lo has hecho? No. Claro, entonces eso es inteligencia intrapersonal. Tú te controlas las emociones, ¿sí? Eso nos hace falta mucho a los hondureños, tener inteligencia o podernos controlar, porque es lo de menos que la gente se baje del carro, que se baje, que se golpee con otra persona y que se vuelva a subir a su carro y se vaya. Disculpe que lo interrumpa, pero ahorita eso está casi que de moda en el tráfico, nos mencionaba al inicio del programa. Sí, la gente se baja, andan muy irritados y empiezan así. Entonces se camina estresado y aparte de estar estresado no te controlas a ti mismo. Y Howard decía, estos 2 tipos de inteligencia, si tú tienes estos 2 tipos de inteligencia vas a ser más feliz que la media. Porque si tú te sabes controlar tus emociones y tienes la inteligencia interpersonal, eres empático con los demás, sabes lo que están pasando y si miras a alguien llorando, te acercas, le das un dulce o le dices, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Lo que pasa es que ahora es un poco difícil porque la vez pasada yo miraba a alguien en la calle que estaba llorando, estaba alegando con otra persona y decía yo, ¿será que me acerco y le ayudo? ¿O será que mejor no me meto? Porque a lo mejor era un problema de pareja. Igual, seguí mi camino y dije, no, mejor no me meto. Pero nos cuesta mucho ser empáticos. Antes la gente le hacía señas a uno en la calle y se detenía. Ahora tú te haces señas en la calle y aceleras porque no sabes lo que te va a acontecer, ¿no? Ahora vamos a hablar también, Lick, de una parte muy importante, que es el estrés laboral que estamos sufriendo en trabajos y que pasa casi que en la mayoría de las empresas. Claro que sí, les voy a dar un tips para que puedan aprender a
a desarrollarse en sus trabajos. Sí. Y es el hecho de que tú puedes tener un jefe o un líder. El jefe te dice, ve y haces esto, mientras que el líder te dice, ok, vamos a hacer esta tarea. Yo hago esto y tú haces esto. Como les repetí anteriormente, yo trabajo en la universidad y tengo un líder maravilloso. Ella es una señora de Colombia y ella no es mi jefa, ella es mi líder. Ella me dice, muy bien, mira, Lick, vamos a hacer esto. Tú haces esto, yo hago esto y tú haces lo otro y tú... Excelente. Y mi otra jefa también es una persona que ella no es mi jefa, también ella es mi líder. Siempre me dice, Lick, vamos a hacer esto. Usted se encarga de esto, yo me encargo de eso. Pero hay que saber diferenciar. Cuando tú tienes un jefe, no te estreses, haz lo que él te diga. Aunque a veces sea injusto lo que él te está pidiendo, pero trata de hacerlo, trata de dar tus horas extras, trata de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Haz la milla extra. Pero cuando tú cuentes con un líder, te vas a sentir muy cómodo en tu trabajo. No les digo a ustedes que renuncien, que busquen. Sin embargo, sí les podría decir algo. Si tu trabajo te estresa en sobremanera y el dinero, la economía que tú estás ganando es buena, pero tu salud mental, tu salud física está deteriorándose, yo te diría que busques un trabajo donde estés más tranquilo. No se trata de que seas débil y que seas acomodado y que busques un mejor lugar. Se trata de que, mira, la paz vale más que cualquier dinero. Si tú estás bien físicamente, mentalmente, eso vale más que tú estés ganando miles y que estés estresado. Miren, curiosamente, del estrés se cae el cabello. Del estrés te sale acné. Del estrés te salen arrugas. Del estrés, etcétera, Se te quita el etcétera, hambre, puedes etcétera. quedar delgado. Se te quita el hambre o te da mucha hambre. Ajá. Comes demasiado y estás súper gordo, o no comes nada y estás súper lánguido. O caminas tan nervioso que puedes tener un accidente. O etcétera. Hay tantas cosas que pueden pasar. Yo les recomendaría a las personas que están muy estresadas en su trabajo que busquen otro trabajo donde se sientan más cómodos, donde estén más tranquilos. A veces vale más, no a veces, yo diría que siempre, vale más la paz interior que tú estés ganando miles y miles. Así que lo importante para el estrés laboral es, número uno, hacer lo que tengas que hacer en tu trabajo. No vayas a haraganear, no vayas a perder el tiempo en tu trabajo. Haz tu trabajo, porque para eso nos pagan. Una, que ejerces tu trabajo como tal, que cumplas la tarea por la cual te están pagando el dinero, obviamente, ¿no? Hasta la Biblia dice, el obrero es digno de su salario, ¿va? Entonces, eso es lo primero. No, ve y desarrolla tu trabajo, desarrolla por lo cual te están pagando. Dos, trata de mantenerte siempre en un ambiente saludable. Si tú eres positivo, vas a llenar de positividad a toda la gente que está a tu alrededor. Si tú eres negativo, vas a llenar de negatividad a la gente que está a tu alrededor. Una regla básica y simple. Tal cual como el hombre piensa, es su actuar. Si tú piensas positivamente y dices, no, hoy voy a hacer mi trabajo, hoy me va a ir bien, hoy voy a enfocarme, hoy voy a trabajar, te va a ir muy bien. Nótalo cuando tú te subes al bus y dices, hoy me van a asaltar, es que me van a asaltar, a los 5 minutos se están asaltando. Entonces, en los trabajos hay que ser positivo para evitar el estrés. Y por último, si estas cosas no te funcionan, busca un lugar donde tú te sientas más cómodo, donde haya paz interior en ti. Importante, Lick. Y vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero regresando nos va a ayudar a contestar las preguntas de nuestro querido televidente. Claro que sí. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Sin duda alguna hemos aprendido muchísimo acerca del estrés con el Lick Piero. Y ahora vamos a contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Vamos a ver, Lick, ¿cuál es la primera pregunta? El estrés produce mareos. Alejandra Talavera nos consulta. Claro que sí. Recuerden que el estrés como tal es una alteración en nuestro cuerpo, nos puede causar mareos. Nótenlo en algunas personas que van a hacer un examen muy difícil o que van a una entrevista de trabajo. Empiezan a sudar las manos, empiezan a tener taquicardia. Y sí, claro, recuerda que como el corazón está bombeando más rápido, la sangre se va a mover más rápido y te puede causar mareo y te puedes desmayar. Lo más recomendable es que te sientes en un lugar, que respires profundo y que luego continúes haciendo la labor que estabas haciendo. En estos casos la respiración es muy importante. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Aparecer en pantalla. ¿Qué relación hay entre estrés y ansiedad? Arnulfo nos hace la consulta. Bien, Arnulfo, te diré que el estrés y la ansiedad van muy tomados de la mano. A veces el estrés es causante de la ansiedad y a veces la ansiedad del estrés.
Sin embargo, la ansiedad es un poquito más fácil de controlar porque a veces es un estado momentáneo, mientras que el estrés perdura un poco más. Entonces, una es camino hacia la otra, son como primas las dos. Arnulfo, lo mejor que tú puedes hacer respecto al estrés y la ansiedad es poder aprender a controlar. La respiración es importante, hacer una introspección, decir, ¿por qué estoy ansioso? ¿Por qué me causa ansiedad? O sea, responderte a ti mismo el porqué de la ansiedad y el porqué del estrés. Importante. Vamos a ver la siguiente pregunta de nuestros televidentes. ¿Se puede tratar el estrés con fármacos? Sofía Miller nos hace la consulta, Lick. Bueno, Sofía, claro que sí se puede tratar el estrés con fármacos, sin embargo ya ese es un diagnóstico que te tendría que dar un psiquiatra, porque los psiquiatras son los que están más encargados de dar fármacos. Sin embargo, nosotros como psicólogos recomendamos la terapia, más que el fármaco, más que tú te puedas medicar porque al final te puedes hacer farmacodependiente. Lo mejor que tú puedes hacer es tener una terapia. La respiración, meditar el por qué estás estresado, técnicas de relajación donde tú puedas poner música y te puedas relajar, puedas estar recostado, respirar, pensar en cosas positivas y enfocarte en lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Y en qué casos ya el estrés se puede volver de una forma ya tan grave que es necesario ir a un psiquiatra? Bueno, ya cuando tú tienes por lo menos unos 3 meses, 4 meses de que el estrés no para, que estás ansioso, sudas todo el tiempo, lloras, siempre andas alterado, siempre estás como corriendo y tu físico empieza a deteriorarse, ¿no? Te empiezan a salir más ojeras, tienes esto y lo otro. Es recomendable ir obviamente al médico. El médico te va a dar una remisión, ya sea para el psicólogo o para el psiquiatra. Yo les recomendaría a todos, no porque sea psicólogo, pero yo les recomendaría a todos que primero visiten obviamente al doctor. Una vez que el doctor descarte que hay un factor fisiológico y biológico en ustedes dañándoles, entonces obviamente lo va a redireccionar hacia el psicólogo. Si el psicólogo trata y empiezan con terapia y funciona, pues muy bien. Si esto no funciona, obviamente tendrían que ir al psiquiatra donde hay un medicamento para que se puedan controlar. Gracias, Lick. Y vamos a ver la última pregunta de nuestros queridos televidentes. ¿En qué momento debo darme cuenta que necesito ayuda profesional? Bueno, Lía, la verdad es que todos necesitamos ayuda profesional. Incluso nosotros los psicólogos vamos donde otros psicólogos a poder a que nos escuchen, a poder desahogarnos. Todos necesitamos ayuda profesional. Siempre es bueno que la Honduras contemporánea como tal adapte el concepto de ir al psicólogo. No porque estoy loco, no porque estoy súper grave. Mira, tu pregunta va direccionada en conforme al tiempo. Y esto sucede a las personas cuando van a un tratamiento de cáncer, por ejemplo. Van a tratamiento ya cuando están en cáncer en una etapa terminal. Y obviamente sus probabilidades de vida son menores. Sin embargo, cuando tú vas a revisiones médicas constantes y te lo detectan en una primera etapa, tienes más posibilidades de que te salves, más posibilidades de salvar tu vida. Lo mismo es con el psicólogo. Tú vas a tiempo al psicólogo, es más fácil de poder diagnosticar algo y poderte decir, bueno, usted va a desarrollar cierta depresión, cierto estrés, cierto, ¿me entiendes? Es más fácil que te diagnostiquen previo y que tú puedas tratar previamente la enfermedad como tal cuando esté en sus primeras etapas a que tú vayas ya cuando estás súper adelantada. Entonces mi recomendación es para toda la cultura, para toda la sociedad hondureña, es que tengamos la cultura de ir al psicólogo para que podamos no solamente hablar de nosotros, sino que hablar de cómo podemos mejorar. Siempre se puede ser mejor persona, siempre hay oportunidad de mejorar. Y ya para concluir, Lick, nos gustaría que nos dé unos consejos a nuestros queridos televidentes con respecto al tema del estrés. Bueno, número 1, reconocer que el estrés es una reacción natural del cuerpo. Vas a tener estrés. Eso es algo normal. Número 2, aprender a controlar el estrés es algo que lleva disciplina y que lleva mucho tiempo. Es un proceso. No es que de un día para otro, el lunes tienes estrés y el martes aprendiste, el miércoles ya no tienes. No, es un proceso el cual va por etapas, obviamente, ¿no? Primero vas aprendiendo a hacer introspecciones, a ver dentro de ti mismo por qué estás estresado, a evaluar y decir, no, es normal que estés estresado por esto, es normal que estés estresado por lo otro, y aprendes a controlar tus niveles. Y por último, obviamente, yo los dejaría con algo bíblico, y es que hay cosas que no edifican. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que te causan estrés
porque tú mismo te las estás provocando, tú mismo te estás exponiendo ante esa situación. Hay cosas que no te edifican, hay cosas que realmente no te van a funcionar. Lo más recomendable es que te alejes de cosas que te están estresando. Hay estrés naturales, normales, el trabajo, la educación, conducir, todo lo demás. Pero hay tipos de estrés que realmente nosotros mismos nos lo provocamos. Si tú te ves ante una situación que te genera estrés y tienes la oportunidad de alejarte de eso, aléjate, evítalo. La salud mental es más importante que cualquier otra cosa. Y de esa manera van a tener una mejor calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Lic Piero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa, claro, con otro tema también de interés. Claro que sí. Y de usted me despido con la frase y el pensamiento del día de hoy. La buena salud no es algo que podemos comprar. Sin embargo, puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa. Esta es una frase de Ann Wilson. Y a usted en casita recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica y los veo la próxima semana.